El problema con Vue. Muchas veces en los foros de discusión y especialmente de soporte técnico encontramos muchas consolas PS de que luego de implementárseles Vue para que puedan desbloquear la consola, aparece uno de estos dos errores. La aplicación se rompe, deja de hacer su propósito, deja de desbloquear la consola, ¿ya? Para eso tenemos que entender algunas cosas básicas, que lo voy a explicar como en las palabras más sencillas posibles. La situación original, a ver, si nosotros hablamos de una consola completamente desbloqueada, la situación es bastante sencilla. Por un lado está nuestra consola y actualizaciones, el chequeo original, el chequeo del firmware, incluso el chequeo de cuenta se hace bastante sencillo. La consola se conecta a Internet y a través de Internet llega a los servidores de Sony. Sucede de que con las consolas desbloqueadas generalmente se implementa incluso a nivel de soporte técnico la siguiente solución, ¿ya? En la consola modificamos los DNS, manuales del sistema. ¿Qué hace al modificar los DNS la consola? La consola bypassea o omite a nuestro proveedor de Internet y se conecta a Internet de forma más directa o de forma distinta. Al conectarse a Internet, estos DNS impiden de que la consola encuentre los servidores DNS, los bloquea básicamente, ¿ya? ¿Qué ha hecho Sony en el último tiempo? ¿Y por qué no interesa tanto esto con Vue? Sucede de que en el último tiempo Sony ha permitido de que las aplicaciones como Vue o como juegos en particular conecten de forma interna con las conexiones internas del juego directamente a los servidores Sony, ¿ya? Pero no cambiando el hecho de que a través de los DNS manuales del sistema la consola no pueda encontrar los servidores de Sony. Entonces, ¿qué pasa? La consola no se nos va a actualizar en firmware, no va a saltar de 9 a 10 o de 10 a 11 o de 12 a 13, pero los juegos sí permiten encontrar el servidor de Sony y Sony le puede enviar actualizaciones, ¿ya? Es una situación de doble dualidad, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué resulta esto? Que si bien Sony no puede actualizar el firmware, ya que lo bloquea por DNS, sí puede actualizar aplicaciones o juegos. Ustedes deben conocer más de un caso de que incluso a veces es como extraño que que la consola empiece a actualizar juegos incluso pirateados de forma automática. Y en la situación más grave actualiza Vue. Al actualizar Vue, envía una actualización que rompe el jailbreak y con ello la aplicación de Vue deja de funcionar, ¿ya? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bloquear completamente a Sony, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú le cambias la ruta, la página web, que es básicamente los servidores de Sony, a la consola ni ninguna aplicación o juego podrá encontrarla. ¿Por qué? Porque no saben dónde está. Ya no es bloquear los servidores de Sony. Es básicamente que la consola olvide dónde están, ¿ya? Al no encontrar los servidores de Sony, no puede actualizar ni la consola ni los juegos, ¿ya? Y permite dejar el abierto el Internet para el resto de los sitios, restos de aplicaciones que podamos utilizar juegos. En algún momento leí que GTA Online se podía utilizar en línea, en fin. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Ya? Bloqueando a Sony, ¿ya? Tanto a la salida de las direcciones y conexiones internas de los juegos, como a la salida de nuestra consola, vamos a cambiar la dirección de los servidores de Sony. Entonces, tanto los juegos como la consola, al salir por Internet, ya sea por DNS o por proveedor de Internet, no va a saber dónde están los servidores de Sony. ¿Ya? No tiene idea dónde están los servidores de Sony. Entonces, la aplicación y el sistema, al no encontrar los servidores de Sony, porque no saben dónde están, no hay descarga, ¿ya? No es un bloqueo, es más bien hacer que la consola y los juegos olviden dónde están los servidores de Sony. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Primero activamos el Vue. Una vez activado el Vue, nos vamos a Goldgame. Nos vamos a donde dice Debug Setting, que siempre es la primera opción. Y bajamos. Y a donde dice nombre Debug Setting, elegimos Full Menu. Luego de eso salimos de aquí. Vamos a configuración del sistema.
Y en configuración del sistema bajamos hacia el final, a la última opción que dice Debug Settings. Aquí encontraremos una serie de configuraciones avanzadas, por así decirlo, de la consola. Y quedamos en PlayStation Network. Ahí está el entorno, la forma de que la consola tiene de encontrar los servidores. De hecho, si bajamos un poco, ahí está la ruta de los servidores. Una ruta para distintas cosas, para actualizar juegos, para actualizar la consola en sí misma. En fin, lo que vamos a hacer acá donde dice np en borrar es borrar esto y poner cualquier cosa. Yo generalmente pongo no u p t t. ¿Qué hace esto? Esto rompe las direcciones que hemos visto acá abajo. De ahora en adelante la consola no va a saber dónde encontrar los servidores de Sony. Puede salir en internet, pero no sabe dónde están. Entonces no hay actualización posible. Al apretar listo, la consola va a pedir nuestro reinicio y se reinicia. Y con este sencillo truco, más allá de las DNS, la consola queda completamente apartada del mundo de Sony. Ya no habrá actualización de juegos o de BUE de forma automática que sean posibles que puedan romper a BUE. Algunas consideraciones al cierre. Primero, debemos saber que incluso en las guías oficiales de bloqueo de Helper ya está advirtiendo de que utilizar Pylor o utilizar solamente DNS solamente bloquea actualizaciones de firmware, no de juegos. ¿Ya? Es una situación de que se está viendo ya desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo relevante aquí? ¿Ya? Entendiendo el hecho de que ustedes pueden ser usuarios, como también pueden ser técnicos que se dedican a aquello, es no confiarse solo en las DNS, pero tampoco confiarse en el entorno ANP. ¿Ya? En mi opinión, como técnico, yo utilizaría ambas. ¿Por qué utilizar ambas? Porque existe la posibilidad de que el cliente o la consola se pierda de las DNS o conecte la consola a otra conexión de internet y se pierdan las DNS. ¿Ya? Entonces las DNS pueden caer. No hacia el entorno NP que está dentro de la consola. Con eso nos aseguramos de que incluso con el entorno NP cambiado, incluso si es que el cliente va y se mete a configuración por alguna razón y quiere actualizar manualmente el asunto, no le va a permitir. Nunca vamos a tener el problema de que salte de 9.0 a 13.50. Por eso siempre hablemos de la protección en cuanto a actualización en estas dos capas, tanto en el entorno DNS como en el entorno NP. Otra cosa que también considero importante de decir es de que hay mucha gente que opina, especialmente en el foro que va a ser subido este video, mucha gente que opina de los distintos BUEs que existen. En mi opinión, ustedes siempre utilizan el BUE original, ¿ya? Es el BUE que está aprobado del fabricante, ¿ya? Que le pueden encontrar en el GitHub y que hoy por hoy tiene distintos métodos. Ya no existe necesariamente el BUE pesado de antes, ya existe un BUE completo que aparece en los famosos gatos y hay un BUE Lite que es el que ustedes vieron en el video que simplemente carga el desbloqueo y se cierra. ¿Ya? Soy un poco escéptico, por así decirlo, de utilizar aplicaciones modificadas. Si bien la capacidad de infectar una consola o de mal funcionar una consola es baja, siempre intenten utilizar como lo más directo del fabricante. En cuanto en el caso de que se rompa el BUE, la única forma de restaurar el BUE sin perder los juegos o las partidas es a través de disco. Uno inserta el disco, desbloquea la consola y instala el BUE normalmente como desde el principio, ¿ya? ¿Dónde uno puede encontrar discos? En AliExpress está lleno, ¿ya? Lo puse en valores en dólares, hay valores que son realmente muy bajos con destino directo a donde ustedes viven, pero es importante de que lo sepamos. Otra cosa que también es importante, ¿ya? Es el tema o la situación de qué pasa cuando nosotros en soporte o estamos con una consola que tiene el lector malo. Bueno, nosotros podemos comprar el lector nuevo y reemplazárselo a la consola, ¿ya?
Es cierto de que la solución máxima sería reemplazar el lector, pero en muchos casos, diría que casi todos los casos, la no lectura de disco no se tiene que ver tanto con el láser o con los componentes propios del lector, sino más bien de componentes pequeños, como por ejemplo los rodillos, ¿ya? Los rodillos son los encargados de tragar y expulsar el disco y generalmente es lo que más falla, ¿ya? Lo que no quiere decir de que esté toda la unidad mala, solamente tenemos que reemplazar los rodillos y como hemos visto acá son bastante económicos.